Amén. Buenas noches, iglesia, nuevamente. Hoy el tema lo hemos titulado, el Señor y yo ahí en conjunto, nos ha dado este nombre y se llama Aprendo obediencia practicando obediencia. ¿Cómo se llama? Aprendo obediencia practicando obediencia. Y vamos a iniciar con un versículo que está en segunda de Juan, capítulo 1. ¿Cuántos capítulos tiene primera, segunda de Juan? 1. Entonces vamos ahí a segunda de Juan, capítulo 1, verso número desde el 6 hasta el 9. Segunda. A ver, ya la encontraron. De Juan 1, 6. Bueno, y vamos a poner mucha atención a la palabra. Vamos a leerlo en NBI, puede ser. NBI. Y dice lo siguiente: en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica ¿qué es lo que hay que poner en práctica? Sus mandamientos. Dice, en esto consiste el amor. ¿A quién? A Dios. El amor a Él consiste en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento: que vivan en este amor, se mantengan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Es que han salido por el mundo muchos engañadores, que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. ¿A qué recompensa se estará refiriendo ahí la palabra? A la salvación. Porque por el momento nos han dado una parte de ese regalo que es el Espíritu Santo. Pero la idea es recibir finalmente la salvación. Y dice en el versículo 9, todo el que se descarría, ¿todo el que qué? Se descarría, se sale del camino y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿no tiene a quién? A Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Quién quiere tener al Padre y al Hijo? ¿Quién quiere que Él permanezca en cada uno de ustedes? Hay que entonces practicar la obediencia, hay que obedecer. Y vamos ahí en esta parte, y es que quiero aclararte algo. Mucha gente confunde permanecer en la enseñanza y en la palabra con permanecer en la iglesia. ¿Sí? No es que permanecer en Él y en su enseñanza sea que usted cada 8 días se siente en la silla, se va, vuelve cada 8 días, y así lleva 10, 20, 15 años, no sé cuánto, pero en su vida aún no ha empezado a obedecer. Y entonces muchos creen, no, yo ando firme porque llevo 10 años viniendo a la iglesia juicioso. Vea, es que no tengo una falla. Pero ¿será que estás firme en la enseñanza? ¿Estás firme en la obediencia, que es la que Dios nos está invitando a hacer y a llamar? Y algo muy importante como iglesia es que la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Vamos un momentico ahí a Hebreos, capítulo 10, para que tengamos ahí el soporte, la base, Hebreos 10:25, y mira cómo dice. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo, ¿quién? Algunos. Hay algunos que dicen, no, pero es que eso me lo puedo ver por televisión. Yo te digo, si tú estás en la ciudad y si tú estás aquí y puedes reunirte con la iglesia, no hay como reunirse. No hay nada mejor que estar en el calor, la presencia de Dios, el mover en la alabanza, lo que se siente estando en este ambiente, porque Dios se mueve en medio de su alabanza. ¿Tú le recomendarías a alguien que mejor no venga y se lo vea? Una vez el Señor me ponía a decir, no, ¿y por qué no? Hablaba con alguien y decía, pero ¿por qué no viniste
a la iglesia. No, es que tenía una fiesta, yo me la veo después por video, por internet. Yo a mí, después me manda el video y me lo veo y listo, no hay ningún problema. Y el Señor me ponía en mi corazón a decirle a esta persona, bueno, y si es lo mismo, ¿por qué no vienes a la iglesia y que te manden el video de la fiesta? Ay, es que no es lo mismo. Es que, ok. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener presente que no debemos dejarnos de congregar como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos. ¿Qué? Usted no se anima cuando ve a su hermano aquí, feíto y como sea, pero usted se anima, ¿cierto? Usted dice hola y se toman a tanto que nos acabamos el tinto antes. ¿Por qué? Porque hay que venir temprano, hay que compartir, hay que saludar, animarnos, darnos ese abrazo. Eso reconforta, nos llena de energía. Y dice, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de su venida se acerca. Por eso no dejemos de congregarnos. Siempre es necesario estar aquí, recibir, tener este ambiente. Usted a veces en la casa pone el video y le hablan por allí, el ayuno está listo, encerrar las gallinas que están volando. Algo así. Y te sacan de la concentración. Ve el perro ahí, te vas a parar. De verdad. A veces no hay la misma concentración, el espacio, no tomas como algo sagrado de que tú te encierres en un cuarto, en un lugar, a escuchar la palabra. Si no pudiste, hubo algo que se presentó. Pero lo primero, como dice el libro de Hebreos, es que no dejemos de congregarnos, porque muchos se acostumbran a esto. Y vamos un momento a Mateo 10, 28 también. Algo muy importante. ¿Por qué hay que congregarse? Una razón más por la cual estar delante de su presencia. Y dice el 28, Mateo 10, 28. Bueno, creo que anoté la cita equivocada, pero también está bonito, ¿cierto? No teman a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque no pueden matar el alma. Teman más bien por el que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que lo puede destruir? Dios. Él tiene el poder para destruir, para volver polvillo. Y quiero que tengas presente el versículo, no sé qué pasó, se me voló ahí el versículo, se me escapó, pero dice, donde hay dos o más reunidos, si alguien lo tiene por ahí, lo compartimos. Si hay dos o más reunidos, ¿qué? En mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. O sea que Dios está ¿en dónde? En medio de nosotros en este momento. ¿Tú lo crees? Él está en medio de nosotros. Era al revés, puse 20, la dislexia, eso sí. Entonces, Mateo 18:20, miremoslo por favor. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que Él está aquí. Porque ¿cuántos sabemos? ¿Más de dos? Reunidos en su nombre. Estamos aquí en este momento. Bueno, y resulta que ayer tuvimos una actividad de la empresa. Todos los compañeros de trabajo estuvimos junticos. Y fuimos a un paseo. Y yo le decía al Señor durante toda la semana, Señor, háblame, ¿qué quieres que le dé a tu iglesia? Y solo el Señor me había hablado de que hablara de obediencia, pero no me había dado algo así carnudo, pulpo, para la iglesia. Y yo igual oré el día anterior, era el jueves, y el viernes, ayer tuvimos una salida a un parque con piscina, con muchas actividades. No estoy quemado, ¿cierto? No. Y fue algo muy hermoso, muy delicioso. Y yo le decía, Señor, háblame. Y pasó todo el día ahí. Y yo no escuché la voz del Señor. No escuché la voz del Señor ayer. Raro, ¿cierto? Y yo hoy me acosté en la noche y a las 3:30 de la mañana el Señor me permite despertarme. Y me habla de obediencia y me habla de la práctica. Y me habló de la natación. Y yo decía, ¿pero por qué, Señor? Y yo anoté ahí medio dormido en mi celular, porque cuando Él me habla, pues
Si no lo anoto, de pronto despierto y se me olvida. Y entonces voy a ver si lo tengo por acá de una vez para que lo miren. Y me decía, ejemplo de obediencia con la natación. Y yo escribí así, ejemplo de la obediencia con la natación. Por ahí, ¿quiénes estuvieron por allá en esa salida? Levanten la mano. Ok, bueno, o sea que no estoy hablando mentira. Tengo testigos. Y decía, luego me habló orden de arrepentirse. Y anoté orden de arrepentirse ahí medio dormido. Luego me dijo modo imperativo, no hiperactivo. Bueno, yo me acosté y dije, Señor, algo me vas a decir, algo vas a hablar. Y cuando me siento en la mañana que me dispongo a recibir del Señor en el lugar donde estudio, cojo las hojas en blanco, de estas hojitas, mira, y me siento con lápiz y papel, adoro, entrego este tiempo. Le digo, Señor, ¿de qué me vas a hablar? ¿Qué necesita tu iglesia? Y me dice, lo que te permití vivir ayer es lo que te voy a hablar hoy. Y les voy a contar a los que no conocen la historia, pero ahí no puedo evitar que el Señor quebrante mi corazón. Y le cuento a todos, fuimos a una piscina, y resulta que nos metimos en un tiempo de esos a compartir con todos. Bueno, vamos para esta piscina, vamos para la otra. Y cuando yo me metí en una de ellas, vi que algunos de los que se metían a la piscina, parecía que los estuvieran matando ahí en la piscina. Como era un desespero ahí, como un calambre, algo así que les había dado. Y yo los miraba y los veía en ese desespero ahí, como tratando de matar a alguien, no sé. ¿Cierto que sí? No, chapaleando, y era algo, parecía un ataque epiléptico más bien ahí. Sí. Y yo observaba a uno de ellos inicialmente, y yo lo miraba y el Señor ponía en mi corazón. Recuerde que el Señor no me había hablado todavía, pero me lo habló hoy. Y me decía, te permití vivir lo que viviste para enseñarte y hacerte un paralelo con la vida espiritual. Y decía, wow, Señor, yo no me di cuenta en ese momento. Y lo que empezó a suceder allí fue que yo vi los primeros que estaban haciendo esto, y lo que venía a mi mente era que solamente les hacía falta instrucción. De que lo que les hacía falta era aprender a hacer lo que querían hacer. Que necesitaban conocer esta instrucción que no tenían. Y el Señor me decía, me hablaba de esto, mira, en la vida espiritual muchos llegan a intentar, así como intentan nadar según su propio pensamiento, pero sin ninguna instrucción. ¿Cuántos llegamos a la vida y estamos en esta vida, pero no sabemos cómo vivirla? No sabemos, si hagamos el paralelo con la natación, tú llegas y te metes a la piscina, que es la vida, y lo único que haces es que golpear el agua, chapucear, porque no sabes ni para dónde más. Es más, si arrancas para allá, terminas allá, porque no sabes, ni siquiera abres los ojos, no hay dirección, y cuando más piensas, ¡pin!, el muro, porque te chocaste con un bordo. Y muchos me decían, mira, ¿cuántos de ellos intentaban nadar por su propio pensamiento, por su propia instrucción, descoordinados, sin ninguna armonía en sus movimientos, sin ninguna armonía en sus movimientos, generando solo caos a su alrededor? O quítese porque la patada viene, ¿sí? Y el Señor me mostraba, mira, cuando querían avanzar, pero sin la instrucción y sin la manera correcta, a ningún lado podían llegar. ¿Cierto que no? No podían, y no sé por qué el Señor ayer puso en mi corazón, ahí en medio del paseo, preguntaban cómo se hacía. Pues yo no soy un nadador experto, pero conozco algunas cosas básicas. Y empecé a instruir a algunos y a darles
bueno, debes hacer así, mueve las manos de esta forma, haz este ejercicio. Y de todos los que se les enseñaba, había unos que entendían al 100%, otros al 70% por uno y otros al 30% por uno. ¿Sí? Pero entendían y recibían, y dependiendo de cómo habían recibido la instrucción, empezaban a verse esos pinos, ese desenlace de lo que estaban haciendo. Y el Señor me hablaba muy hermoso, y tocaba mi corazón, y me decía, mira, cuando yo les explico y les enseño la palabra, hay que hacer un ensayo y un error. Y cuando se les explicaba, les decía, bueno, esto se hace así, ahora viene la prueba, hazlo. Y Dios nos instruye y nos dice, debes comportarte de esta manera o de aquella, cuando te tratan mal, cuando te hablan de la forma equivocada, cuando hacen cosas contigo. Pero tú tienes que practicar lo que yo te he enseñado en mi palabra para que puedas lograr y ver los resultados que yo quiero obtener en ti. Y decía, y él me hablaba así como, es un ciclo de intentos. Empezaban a mejorar su técnica, empezaban a progresar, porque habían hecho muchas cosas en su propio esfuerzo, sin ningún tipo de instrucción. Era algo sencillo, pero no conocían la instrucción. Y dice, y la siguiente vez era mejor que la anterior. Él me lo decía, ¿viste cómo en ellos cuando intentaban y les instruías, luego cuando lo volvían a hacer era mejor? ¿Cierto que era mejor? Era mejor. Y me mostraba y me decía, mira, al principio tenían tensión y tenían miedo. No voy a ser capaz, eso es muy difícil. ¿Cómo hago la mano? ¿Cómo es? ¿Cómo hago las piernas? Y él me mostraba cómo al principio había un ciclo de intentos, de error, de tensión, de preocupación, de cierta frustración, pensando que no podrían hacerlo, pero con un anhelo en sus ojos y una esperanza de poder lograrlo. Y eso tocaba mi corazón grandemente. Y él me decía, al practicar repetidamente la instrucción que les dabas, veía cómo progresaban en cada prueba. Porque la práctica continua lleva, como en lo que yo quiero, lleva la obediencia. Por esto este título. ¿Cómo es el título? Aprendo obediencia, practicando obediencia. Esa era la forma en la que Dios empezó a hablarme y me quebrantó muchísimo. Porque algo tan sencillo como aprender a nadar, el Señor mostraba cómo en la vida espiritual tú y yo tenemos que aprender a obedecer, obedeciendo. Y empezando a poner en práctica cada instrucción que Él ha querido entregarnos. Porque cuando tú sigues cada instrucción, y Él me decía, mira, si ellos siguen cada instrucción como se las diste y como yo se las doy, van a fluir de una manera increíble. Y empezaban a fluir, y muchos de los que aprendieron ayer rápidamente, veía cómo al principio no pasaban de un punto, y después fluían y llegaban al otro extremo. ¿Cierto que sí? Y es lo mismo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, en cada paso, en cada mover que nosotros tenemos. Y el Señor me hablaba y me decía, yo le decía, Señor, pero cuando tú me dices de arrepentimiento, ¿por qué arrepentimiento? ¿Cómo así que arrepentimiento? Y Él me decía, claro que sí. ¿Pero qué tiene que ver con la natación el arrepentimiento? Usted se lo ha preguntado. ¿Qué tiene que ver? Y me decía, deben dejar de hacer las cosas como las venían haciendo. Me decía, cambia tu manera de hacer las cosas y obedece la nueva instrucción de tu Creador. De eso es lo que tenemos que arrepentirnos. Porque arrepentirse es dar un giro de 180 grados, cambiando de dirección. Y decía también, arrepentimiento, ¿por qué? Porque hay que poner atención en cada detalle, ponerlo en práctica. Y arrepentirse viene a ser igual a desaprender lo que el mundo te ha enseñado. Si yo le preguntara a los que estaban allá o a cualquiera que sepa nadar, bueno, ¿de dónde aprendiste ese nadado tan especial? Estilo ladrillo, estilo Alka-Seltzer, al fondo y echando burbujas. Ese es el estilo que más se veía por ahí. ¿Y es el que aprendimos o el que nunca nos enseñaron?
Igual pasa en la vida espiritual, muchachos. Chapuceamos en la vida, le damos golpes al aire, pero Dios quiere que tú tengas una vida fluida, una vida en la cual sea de éxito en Él. Que nos mantengamos, dile que estoy ocupado, que nos mantengamos con Él de su mano. Eso es lo que Él quiere, eso es. Y mira lo que decía el Señor, me decía el Señor, ¿sabes por qué? Porque lo único que tú tienes, a quien tú debes obedecer, ese es tu instructor. Y yo, tu creador, soy tu instructor. ¿Quién recibe algo en este momento? Ya nos podemos ir, ¿cierto? Oramos y nos vamos. Él es nuestro instructor, Él es Dios. ¿Y sabes qué me decía? Pero dile a la iglesia que obedece a su único instructor, pero no a su corazón. ¿Han escuchado esa? Todo el mundo, haga lo que le diga el corazón. ¿Alguien le ha dado ese consejo? Y por ahí hasta una canción, hagamos lo que diga el corazón. Ahí sí se anima más de uno, ¿no? Carnales. Vamos a ver a Jeremías 17:9, ¿qué dice la palabra? Mira, tu corazón es un peligro, mi corazón es un peligro. Mira lo que dice, no hay nada, ¿qué? ¿No hay qué? Nada. O sea, está en el top número 10, el número 1. No hay nada tan engañoso como el corazón. Ay, no, es que el corazón me dijo que esa es la muchacha que a mí me conviene. Ay, que esa es la decisión que debo tomar. No, es que siento como una paz, gastarme toda esta plata y copar esa tarjeta de crédito al 100. Qué paz la que me da el corazón. Sí, mientras estás comprando, cuando te lleguen las cuotas, vas a llorar. ¿No tiene qué? El corazón no tiene y nunca lo va a tener. Nunca. Tu corazón, mi corazón está caído, es malo de por sí. Por eso yo te aseguro que si tú apenas estás empezando la vida cristiana, y aún muchos llevan años, lo que viene a tu mente, más del 90%, sino del 99.9%, viene de tu corazón, no del Espíritu, no de Dios. Porque para que venga de Dios tienes que tener en tu corazón tanta palabra de Él, tanta instrucción de ese instructor, para que tú puedas realmente decir, esto no me lo está diciendo mi corazón, esto me lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Lo entiendes? No hay nada tan engañoso. O sea, que tú duermes ¿con quién? Con tu propio enemigo. Tu propio enemigo es ¿quién? Es lo más engañoso y perverso, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Entonces el Señor me hablaba y me decía, tienes que obedecer, y enséñale a la iglesia que a su único instructor, al que debe obedecer, ¿es a quién? A mi palabra, es a mí, dice el Señor. Entonces hay que bajarnos de esa nube, de pensar de que todo lo que sale por nuestra boca pareciera palabra de Dios. Todo lo que se te ocurre en tu mente y en corazón, ¿será que es bueno obedecerle al corazón? ¿Es bueno, es confiable obedecer el corazón? Para nada. Y menos cuando mi espíritu no ha recibido la instrucción, para que no sea mi corazón, sino que sea ¿quién? Mi espíritu, el que dirija mi vida. Y algo que te quiero decir, y es que cuando Dios te da una instrucción acerca de la obediencia, acerca de lo que Él dice que debemos y tenemos que hacer, de amar, de no odiar, de tener misericordia, de frenar nuestra lengua, tú no tienes que saber la razón de cada instrucción. Eso es como los niños hoy en día. Hijo, te lava los dientes. ¿Y por qué? Hijo, a comer. ¿Por qué? Hijo, a dormir. ¿Por qué? O sea, oyen, y los papás le explican y se arrodillan. Hijo, mira, es que si no duermes, entonces... No, mi hijo, obedece, a dormir ya, es una instrucción. ¿Te imaginas que tú y yo le cuestionemos a Dios todo lo que Él nos pida? ¿Ah? Él no se arrodilla. Nosotros somos los que tenemos que arrodillarnos delante de Él y obedecer su palabra. No es más.
Por eso nosotros como padres nos hemos encargado de castrar la fe de nuestros hijos. Cuando, número uno, hacen lo malo y no tienen ninguna reprensión, ellos van a seguir de grandes que aunque hagan lo malo, no hay ningún castigo. ¿Y será verdad, mentira o verdad? Es mentira que no hay castigo, pero es verdad que hay castigo. No tienes que explicarle todo a tus hijos. Dios no nos tiene que explicar todo a nosotros. Simplemente tenemos que obedecer. Es una instrucción y ya. Solo obedécela. Mira, desconocer la razón lógica. Escucha esto, desconocer la razón lógica de una instrucción no la hace ineficaz. Si Dios te dijo que te cuidaras de tu vida, que te apartaras de la inmoralidad sexual, Señor, ¿y por qué? No, es una orden, obedécela. En el momento indicado que tengas la madurez, tú vas a entender por qué te estaba cuidando el Señor. Pero no es para cuestionar, no es para tener que explicar cada cosa, porque Dios simplemente da la instrucción. Y si tú y yo como padres somos la imagen y el reflejo de Dios para nuestros hijos, el Dios que le estamos mostrando no existe. Porque Dios no tiene que explicarte a ti cada instrucción que Él lo hace por tu bien. Él es perfecto, Él sabe lo que hace, simplemente obedece y verá los resultados. Y es a lo que Él nos ha llamado. Mira, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando se les explicaba nadar, debes meter la mano así. Y si a mí pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón física? ¿Cuál es la razón acuadinámica? Aerodinámica. Simplemente es la técnica, hazlo y ¿funciona o no funciona? Funciona. Igual pasa con la palabra de Dios. Cuando Él te habla y te da una instrucción, solo obedece y vas a ver los resultados. Solo obedece y vas a encontrar el resultado, porque el hecho de que tú no conozcas la razón por la cual Dios te manda a hacer algo, no quiere decir que no va a funcionar. Él es perfecto y cada instrucción que Él da es perfecta, y en tu debido caso, con la madurez adecuada, tú vas a comprender muchas cosas que ahora tal vez no entiendas, que ahora tal vez sean difíciles. Y hay una pregunta, bueno, ¿por qué obedecer la palabra de Dios? ¿Quién se lo ha preguntado? Quiero ver manos levantadas, pues no los voy a regañar ni los voy a sacar tampoco. ¿Por qué hay que obedecer la palabra de Dios? ¿Les ha surgido esa curiosidad? Pero que hay que obedecer la palabra. Vamos a un versículo que está en Hebreos capítulo 4. Un pasaje. Hebreos 4. Versículo del 12 al 13. Vamos a ir en Nueva Versión Internacional. Y vamos a poner cuidado a lo que dice. ¿Por qué obedecer la palabra? Y la palabra misma lo dice. Dice, ciertamente, la palabra de Dios es ¿qué? Viva. ¿Viva y qué? Poderosa. O sea que la palabra de Dios está viva o está muerta. Está viva. Y si está viva, ¿qué produce? Vida. Si la semilla de la palabra entra en tu corazón, en tu espíritu, va a producir vida porque está viva, porque tiene poder. Y dice que, y más cortante, no igual, más que una espada de ¿qué? Nunca he cogido ni he tenido una espada de dos filos, pero me he cortado con el cuchillo de la cocina que ni corta. Entonces, una espada de dos filos, y la palabra es más cortante, mira, penetra hasta lo más profundo de ¿qué? Esta palabra penetra hasta lo más profundo de tu vida. Y mientras yo predico, mientras la pastora predica, hay palabras que ni siquiera hemos pronunciado, pero el Señor te las está dando en el corazón, porque es Él el que penetra su propia palabra. Y dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Esa palabra entra hasta la médula. Dice, y juzga, ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Le ha pasado cuando dice, ay, el pastor cómo me dio cuenta de eso?
me las está echando a mí. ¿Les ha pasado? Y uno sano, porque el Espíritu Santo es quien conoce tu corazón, conoce lo que haces. Ve, el pastor, ¿por qué estará diciendo? No, no soy yo, es la palabra que habla por sí sola, quien penetra tu alma, tu corazón y revela lo que tienes en tu corazón. Porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Si tú un día invitaste a Cristo, ¿quién ha invitado a Cristo a su corazón? Lo hicieron, Él está trabajando. Y fue enviado, según Ezequiel 36:26, dice que ha sido enviado un nuevo espíritu. Han quitado un corazón terco, duro, y ha puesto un corazón de carne dentro de ti. Y está obrando y está trabajando. Es posible que aún no hayas nacido de nuevo, pero Dios ya está trabajando en ti. Y está haciendo su obra. Y vamos al 13. ¿Qué dice? Ninguna cosa creada escapa ¿a quién? A la vista de Dios. Tú eres una cosa de esa, ¿cierto? Y yo también. Él te creó a ti, me creó a mí. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, está desnudo. Ay, qué pena del Señor. Qué pena que... Ahí me hablan, ya andando raro para ahí. No, es que me da pena el Señor. Que Él me ve desnudo. Sí, Él te ve como eres. Claro que también te ve cuando tienes demasiada poca ropa por ahí exhibiéndote donde no te tienes que exhibir. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir. Mira, no importa lo que tú creas, no importa a quién adores, habrá un momento donde estarás de frente del trono de Dios, y tal vez sea el trono blanco, que es el juicio de los incrédulos. No importa en qué crea el que quiera ser, donde esté en este momento, un día estará parado frente al trono de Dios. Ay, es que a mí no me gustan esas cosas de Dios, a mí me gustan más otras cosas. ¿Te gustan otras cosas? Igual vas a estar, créalo o no lo creas, allá vas a estar dándole cuentas a Dios. Vas a estar y van a estar. Qué rico que no vamos al trono blanco, sino al tribunal ¿de quién? De Cristo, que es el juicio para galardones, es el juicio para premios, aunque tendremos que dar cuenta de cosas que hacemos. Porque estuvimos toda la vida siendo supuestamente cristianos y tratando mal a la misma familia. Si es que no es muy grave para que no se haya vuelto una iniquidad en tu vida y tal vez no puedas entrar. Vamos a ver cómo hacía Jesús y una profecía que había de Jesús acerca de esa palabra. La palabra, ustedes han escuchado que la palabra de Dios es la leche espiritual, ¿cierto? ¿Con qué se alimenta un bebé? Si usted no le da la leche al bebé, ¿qué le da? ¿Le puede dar frijoles? Carne, lentejas, cafecito. Se muere, porque su estómago todavía no puede procesar nada de estas cosas. Y vamos a ver una palabra que está en Isaías 7, Isaías capítulo 7. Versículo 14. 7:14. Dice lo siguiente: por eso el Señor mismo, mire, esto fue en Isaías, muchos años antes del nacimiento ¿de quién? De Cristo. Muchos años, más o menos 700 años antes de la venida de Cristo. 700 años de la venida de Cristo. Entonces dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará luz ¿a quién? Y lo llamará. ¿Quién era ese? Jesús. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo humano, comerá cuajada con miel, porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los reyes que tú temes quedará abandonada. Quiero leerles en una versión que se llama Nueva Versión Latinoamericana, Nueva Biblia Latinoamericana, versículo 14 y 16. Ahí sí lo tienes, ¿cierto?
Miremos cómo lo dice esta versión, que sea un poco más clara. Se la voy a leer mientras la pueden poner. ¿Listo? No. ¿No lo tienes? Bueno, ya se lo voy a leer. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada a sus reyes. Vamos a verlo en esta versión. Dice, por tanto, si alcanzan a ver, está muy pequeño. Yo se lo voy a leer, pero ahí lo van siguiendo. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Comerá cuajada y miel, queso o leche, hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Estaba haciendo una profecía acerca de la venida de Jesús, pero mira lo más especial, y es que Jesús, cuando estaba pequeño, ¿qué comía? Cuajada o leche, queso y miel. Y dice la Biblia que la miel es la misma palabra que deleita nuestra vida y nos da fuerza. Y la leche habla de esa leche espiritual no adulterada. Nosotros tenemos que llegar a una madurez, pero esa madurez tiene que ver con que tú y yo podamos discernir lo que es bueno de lo que es malo. Y podamos entender esa diferencia, podamos conocer esto. Vamos a ir a Hebreos 5, por favor. Hebreos 5. Y vamos a ver esta cita, ahí en NBI también. Hebreos 5 NBI. Y dice lo siguiente, vamos a verlo desde el versículo 7. Y quiero que pongas mucha atención porque esta es parte central de este tema. Versículo 7. En los días de su vida mortal, ¿de quién están hablando ahí? En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía, ¿qué? Salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Jesús clamaba, porque si Él no clamaba para que Él le diera la fuerza, siendo Jesús hijo de Dios, vino a vivir y a habitar 100% hombre, siendo 100% Dios. Vino a habitar como hombre, pero tenía y nos enseñó a depender ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo, para que le diera la sabiduría, para que le diera la fuerza, y clamaba a Él para no pecar, para no fallar, y como se cumplió en la Escritura, fue escuchado por su reverente sumisión. Versículo 8, aunque era hijo, ¿hijo de quién? Mira lo que dice ahí tan tremendo. Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Jesús aprendió a obedecer. ¿Cómo así que aprendió? Claro, Él venía del cielo y es puesto en un hogar con un hombre, una mujer, María y José, y también tenía que sujetarse y debía obedecer las leyes, las normas, y sufrió persecución por todo eso. Pero aún con todas esas cosas, lo que Él nos enseñó fue a obedecer. Aprendió obediencia, aprendió a obedecer. Versículo 9, y consumada su perfección, terminada esa perfección de Jesús, dice, llegó a ser autor de salvación. Si Jesús no hubiera obedecido lo que obedeció, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No habría salvación. Pero Él se sujetó hasta muerte y muerte de cruz por ti, por mí, nos enseñó a obedecer. Y dice, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le... Entonces, ¿qué hay que hacer para la salvación eterna? Jesús hace ese primer y más importante conexión con su sacrificio. Ustedes saben que cuando muere Jesús, se rompe el velo que no dejaba ver el lugar santísimo. Y cae y se rompe el velo y nos da acceso directo a Dios.
Pero la segunda parte del nuevo pacto es que Jesús nos presenta santificados delante de Dios, aceptables delante de Dios. Quita todas esas leyes ceremoniales, que si la mujer estaba en menstruación era impura, que si tocaban un muerto eras impuro para presentarte ante Dios. Jesús, al morir en la cruz, limpió todo eso. Que si comían algo o aquello o aquel animal, eran impuros. Jesús con su muerte nos presenta aptos para poder presentar los sacrificios que son los de obediencia a Dios. ¿Estamos ubicados ahí? ¿Me hago entender? Y dice, consumado su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Salvación eterna. O sea que no podemos, los que dicen, no, es que Jesús ya murió en la cruz y como Él murió, ya todos vamos para el cielo. Falso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Él lo enseñó, Él aprendió obediencia, nos dio ejemplo. Y dice, y versículo 10, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recuerda que Melquisedec fue el que se le apareció a Abraham, rey de Salem, príncipe de paz. Era el mismo Jesús, una figura de Jesús en Génesis, al cual le dio los diezmos a Abraham a él. Pero vamos a ver el versículo 11 y mira lo que dice sobre este tema. ¿Cuál tema? ¿De qué estamos hablando? Obediencia. Mire cómo es la Biblia declara. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. ¿Por qué? Porque a ustedes, no lo dije yo, lo dice la palabra. Lo que les entra por un oído, les sale por el otro. ¿Alguien aquí que se identifique? Que lleva años y solo calienta la silla y vuelve y ¿dónde está mi silla que la tengo marcada? Pero su vida no pasa nada. En su vida no pasa nada. Mire cómo es de tremenda la palabra. Sobre este tema dice, mucho que decir, pero es difícil explicarlo porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. Qué triste para ustedes que yo no pueda venir a decirle, no, los felicito, están súper. No, es que Dios debe estar feliz en ese trono allá. No, es que esa iglesia. No, Él cada día nos instruye y nos enseña para que aprendamos nuevas cosas. Versículo 12. En realidad, a estas alturas, miren lo que dice el Señor. Colabórame con el silencio, por favor. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. No sé quién hoy siente en su corazón. No le estoy hablando a los nuevos, aquellos que llevan 3 mesecitos, 6 meses, 1 añito, pero sí hay otros que llevan 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos o más. Dice la palabra que en realidad a estas alturas, si no nos entrara por un oído y saliera por el otro, ya deberíamos ser ¿qué? Maestros. Ya deberíamos estar enseñando la palabra. Dice, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Mire, y alimento sólido también es un error. Muchos que dicen, no, es que yo como alimento sólido. No hablo sino de las profecías, de lo que va a pasar al fin del mundo, la exégesis y la hermenéutica de tal y tal. Eso no es ser maduro espiritualmente. ¿Saben qué es ser maduro y qué es alimento sólido? Discernir entre el bien y el mal. Eso es alimento sólido. Eso es palabras de justicia de verdad. No conocerse la Biblia de pasta a pasta, pero sí que tú puedas entender y a través del Espíritu Santo disciernas cuando estás haciendo algo bien o cuando estás haciendo algo mal, porque conoces la palabra, porque has bebido tanto que ya ahora entiendes el propósito. Cuando antes no entendías por qué Dios decía, haz esto o aquello, ya ahora tu espíritu te permite entender y aún detectar las situaciones en las cuales no estás agradando a Dios. Y empiezas a sentir, uy no, me sentí tan mal que iba a hacer esto o aquello. ¿Te ha pasado?
Que sientes, uy no, esto no está bien, esto no está bien. Y dice, necesita leche en vez de alimento sólido. Versículo 13, el que solo se alimenta de leche es que inexperto en el mensaje de justicia. Cuando habla de justicia es, ¿a quién se aplica? ¿Para qué se aplica la justicia? Para decir si algo es que está bien o está mal. Normalmente ante la justicia se presentan dos, un demandante y un demandado. Y el juez determina quién está en lo correcto, cuál es la condena, cuál es la sanción. Y dice la palabra, el que solo se alimenta de leche porque no ha podido entender y aprender qué es lo bueno y qué es lo malo, es inexperto en cuanto al mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. El niño todavía no sabe. Y decía la escritura ahora que leíamos en Isaías que Jesús, mientras aprendía a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿qué hizo? Se alimentaba de leche. Leche, queso, miel. Porque es la tipología de lo que tú y yo, como nuevos creyentes y nuevas personas en la fe, tenemos que hacer ahora. ¿Estamos entendiendo? Dice 13, el 13, no, ya estamos en ese, el 14. En cambio, el alimento sólido es ¿para quién? Para los adultos, para los que tienen la capacidad, ojo con eso, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual, o llamado de otra forma, el discernimiento. ¿Te ha pasado que hay cosas en tu vida, no sé, alguna situación, escena, algo, que ya tu espíritu lo rechaza? Que te sientes incómodo en ciertas situaciones, frente a un comentario, un chisme, una palabra malintencionada, algo que escuchas o que tú intentas hacer. Porque mientras tú estés tomando leche aún, que apenas estás aprendiendo, no vas a distinguir si es bueno o es malo. Por eso no se extrañen cuando hay algún hermanito que está apenas empezando en la vida cristiana y dice cosas o hace cosas porque él todavía no sabe. Y hay que tener amor y misericordia y enseñar, no juzgar a este pecador carnal, órale carnal. Entonces, lo que hace el alimento sólido en nuestra vida es permitirnos diferenciar entre lo bueno y ¿qué? Y lo malo. Jesús aprendió a obedecer, renunció a todo derecho divino para hacerse como uno de nosotros. Es como la natación. Si no acatas ninguna de las instrucciones, nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a lograr. Mira, al principio Adán fue hecho para tener el control de su vida a través de su espíritu. Ese fue el diseño de Dios para Adán y para toda la humanidad. Que tuviéramos el control a través de ¿quién? Del espíritu que había puesto en nuestro corazón o en el tiempo de Adán. Ese era su propósito. Pero aun cuando no había entrado el pecado en acción o la carne, pero una vez que entró la carne, entró el pecado, ¿quién tomó el control? ¿El espíritu o el corazón? El corazón. Y como el corazón es ¿qué? Lo más engañoso y lo vil, nos tiene donde nos tiene. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? Porque has obedecido toda tu vida a tu corazón. Pero yo ¿cómo salgo? La palabra tiene la respuesta. La instrucción de Dios tiene la respuesta. Pero si lo único que haces es creer lo que el corazón tuyo o el corazón de la tía, del papá, de la mamá, que no conocen la palabra, que no conocen la verdad, son tus consejeros, ¿te imaginas? ¿Hasta dónde pudimos llegar o podremos llegar si seguimos en esas? ¿Te lo imaginas? Dice, pero ahora, a través de la gracia de Jesús, ese regalo inmerecido que es el Espíritu Santo, esa aceptación delante de Dios en nosotros, ahora es a través de su Espíritu Santo que unido al nuestro, y ahí se aplica el término, yo quiero ser con Dios, como dicen que, usted con ese amigo es como uña
Claro que uno es el mugre, el Señor es la uña. Pero así tienes que ser con Dios, como uña y mugre. Siendo tú el mugre, pero Él te va limpiando si tú te dejas. Él te va limpiando y te va perfeccionando. Esa instrucción que perdimos al principio de la creación, porque perdimos el ser guiados por el Espíritu, es ahora cuando a través del Espíritu Santo Dios vuelve a darte las instrucciones a través de su palabra para que tú puedas fluir y nadar en ese mar inmenso que Él hizo y puedas saltear cualquier dificultad, que hasta si te da un calambre puedas nadar y no hundirte. Porque has aprendido cómo navegar y nadar de la mano de ¿quién? De la mano de Dios. Yo te pregunto ahora, ¿cuál debe ser tu comida de ahora en adelante? Si no lo estabas haciendo. ¿Cuál debe ser tu comida? Sí, pastor, voy a comprar mucha leche y queso y miel. Va uno y le abre la nevera y ¿qué es esto? Claro que yo no voy a abrir neveras tampoco, ni los visito, ya no. Pero imagínate, no, es que el pastor dijo, y la Biblia dice que tenemos que comer leche, yogur, queso y miel, mientras aprendemos a definir lo bueno y lo malo. Y quiero que vamos a una palabra para terminar. Juan 4, del 31 al 34. Al 34. Mientras tanto sus discípulos, ¿los discípulos de quién? Le insistían. Él había acabado de hablar con la mujer samaritana y le dijo, mientras tanto los discípulos le insistían, rabí o maestro, rabí quiere decir maestro, come algo. Y él dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Yo tengo qué? Que ustedes no conocen. 33. ¿Le habrán traído algo de comer al maestro? Si nos mandó por comida, yo no vi Rappi. Yo no vi que lo hubieran traído a domicilio. Es más, no hay plata en la cuenta. Judas lo tiene en la bolsa y creo que ya se la gastó. Y dice el 34. Y quedémonos ahí. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Tú eres un nuevo ser que ha crecido, ha nacido de Dios. Ese es tu alimento. Cómete todo el que quieras. Eso sí, no en cualquier pastal, no en cualquier corral, porque si Dios te puso aquí y te está cuidando y te está dando esta palabra que nos da, fresca, nutritiva, yo la siento así, no sé usted, pero recibo de Dios cómo nos cuida y nos da de lo mejor. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Y cuál es la obra de nosotros? Seguir obedeciendo hasta que Él venga por nosotros, o hasta que tú vayas. ¿Qué podemos saber? Que algunos tengan que resucitar y nos vemos cuando resuciten antes de la venida. Porque mire, el arrebatamiento no se lo va a perder nadie que ha creído en Jesús. Todos muertos o vivos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes juntamente con Él. O sea que cualquiera que haya muerto en la esperanza de ver a Jesús venir en las nubes, no se la va a perder, porque su palabra se cumple, es perfecta y es la promesa que Él nos dio. Puede que a alguno de nosotros le toque adelantarse. Él tiene un propósito y es cuidarnos y es vigilar nuestra vida y alimentar este niño interior con la mejor leche, con la mejor miel, con el mejor queso, que es su palabra. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este tiempo, papá. Gracias, Dios, por tu palabra, porque
Una vez más, Señor, tú nos llevas y nos enseñas que aprendo obediencia practicando obediencia. De que en la medida que practico lo que aprendo, aunque caiga, falle y tenga que repetir nuevamente, cada vez será más fácil, más fluido y mejor. Yo te digo, ahora tal vez tú dices, no, esto es difícil, el obedecer, pero empieza a hacerlo y se volverá en ti una disciplina, se volverá en ti una forma natural de ver, de vivir a través de tu espíritu. Deja de seguir obedeciendo tu corazón. Deja de seguir escuchando la voz de tu corazón, porque tu corazón es engañoso. Tu corazón te quiere destruir porque viene manchado, viene cargado del pecado, del enemigo, de nuestro antiguo padre que era el Satanás. Él dejó su marca indeleble en tu corazón y en el mío, y tu corazón y el mío no tiene remedio. Solamente es que tu espíritu esté en medio de ti, que alimentes a tu espíritu con su palabra y que ese espíritu sea el que te diga qué hacer, por dónde moverte, cómo caminar. Es la única forma en la que tú vas a poder vencer y vas a poder hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pídele perdón a Dios ahí si tienes que hacerlo, porque tú has manejado tu vida a tu antojo, a la forma que se te viene a tu corazón. Es más, de la mala manera en que tus padres, tus abuelos transmitieron los mensajes que se convirtieron en la conducta que vives aún en este tiempo. Padre, yo te doy gracias, mi Señor, porque a través de ese día que nos permitiste compartir como compañeros de un mismo lugar de tu empresa, Señor, tú hablaste a mi corazón y hablaste a la iglesia, Padre. Te damos gracias infinitas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.